Buen día, queridos hermanos, en cualquier lugar del mundo que se encuentren oyendo esta reflexión sobre la palabra del Señor, del capítulo 4 del libro del Éxodo. Este capítulo muy especial tiene varias secciones en su estructura. Inicia pues con la entrega del poder que le da Dios a Moisés de hacer prodigios. Recordemos cómo ayer nos dábamos cuenta que nosotros siempre debemos estar preparados para el llamado del Señor, porque en cualquier momento Él nos requiere en sus filas para ir a rescatar a su pueblo. Que el pueblo de Israel, que es mencionado aquí en el Éxodo, es el pueblo del Señor, que nosotros hacemos parte o que conformamos entre todos los habitantes del mundo moderno y pues del mundo occidental, donde la creencia en nuestro Señor Dios y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Yahvé y su Hijo Jesucristo es mucho más amplia. Y que ese llamado implica que Él nos va a dar a nosotros unas herramientas. Y aquí vemos en este capítulo cómo el Señor le da las herramientas completas. No solamente el Señor no permite que existan limitaciones de parte de Moisés para cumplir con su misión, a tal punto que Moisés le dice: mira, Señor, pero mande a otra persona porque yo no sé hablar, yo no soy una persona que hable bien. Y le dice el Señor: es que yo no necesitas hablar bien, ahí está tu hermano Aarón para que haga ese trabajo, ¿cierto? Y es parte de lo que nosotros tenemos que ver, que nosotros nos tiramos como cristianos a no cumplir la misión del Señor y a no predicar a tiempo y a destiempo y a no estar pendiente de las misiones que el Señor nos pone delante, y no nos damos cuenta que es que las herramientas están ahí. Mire, por ejemplo, el internet, el YouTube, ahí está la herramienta para que cada uno lea la palabra y ayude con la evangelización del pueblo del Señor. También tenemos pues que Moisés es obediente. Moisés va cumpliendo paso a paso lo que tiene que hacer. También lo vemos que es un hombre de familia, que a pesar de que se va, no abandona a su familia, no abandona a su esposa, se va con ella, se hace responsable de sus obligaciones, pero aún así se va a cumplir con la misión del Señor. Mire entonces que no podemos decir: no, yo abandono mi familia y mi compromiso. Sí, Pedro y los otros lo hicieron, pero es que ellos iban con el Hijo de Dios a cumplir directamente la misión del Hijo de Dios. Pero la vida tiene sus bemoles para las personas, ¿cierto? Y tenemos el derecho a tener una familia, y esa familia nos puede acompañar, siempre y cuando esté dispuesta a acompañarnos en la misión que el Señor nos ha impuesto, que el Señor nos ha dado en la vida. Es por eso que nunca debemos abandonar a nuestra familia y siempre tratar de llevarla hasta el último momento. Además, nuestra familia también puede hacer parte del trabajo de evangelización. Tiene también este capítulo del Éxodo, capítulo 4 del Éxodo, tiene uno de los apartes más confusos que tiene la Biblia, que es cuando se habla de la circuncisión del hijo de Moisés. Realmente no es una lectura clara, no es una lectura que permita entender qué es lo que trata de decirnos el escritor, qué fue lo que ocurrió aquí en este episodio. ¿Estaba Dios verdaderamente presente frente a la familia de Moisés, o simplemente Moisés estaba teniendo una especie de pesadilla y su esposa por eso tomó esa actitud? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Es que se estaba castigando el hecho de que no se había desarrollado un matrimonio entre Moisés y su esposa y estaban viviendo de una forma desagradable para el Señor. Pues realmente esto no tiene una resolución dentro de la teología tradicional. Simple y llanamente se entiende pues que se está hablando de la circuncisión, se entiende que se está hablando pues del matrimonio, y se entiende que es importante tanto una cosa como la otra. ¿Sí? El encuentro con Aarón es la última parte, y aquí es donde Moisés va y hace los prodigios para su pueblo. Creo que ese es uno de los trabajos más difíciles que tiene el evangelista y que tiene el predicador.
llegar por primera vez a su pueblo, que la gente lo escuche y le guste lo que escuche, que el predicador hable en nombre del Señor y no sea ridiculizado, que lo que dice el predicador verdaderamente toque los corazones de las personas que lo están escuchando. Son estos elementos que conforman este capítulo muy importantes, porque aquí en el Éxodo normalmente se trata otro tipo de prédicas. Vamos a hablar del mal corazón de el rey esclavista, del rey de Egipto, del faraón. Vamos a hablar del sufrimiento del pueblo de Israel. Pero normalmente no se habla de Moisés como un pastor de su pueblo, porque se ve como un salvador que viene y los rescata, pero siempre la historia está en torno al sufrimiento del pueblo de Israel. Pero la representación que da es que debemos ver a Moisés como nosotros mismos, como nuestra propia vida. Siempre estamos en la búsqueda de un salvador, de una persona que nos ayude. Y por eso debemos buscar ayuda espiritual. Y ese es Moisés. Esa es esa ayuda espiritual. Pero también podemos ser nosotros mismos cuando ayudamos a otras personas que necesitan ayuda espiritual. El mejor consejo que usted le puede dar a alguien es: vaya donde su pastor, vaya donde su sacerdote, busque de Dios. Y si no puede buscar de Dios, pues busque en internet, que alguna prédica tiene que haber que le sirva. Si no quiere buscar de Dios por ahí, por ese camino, pues búsquelo usted mismo en la Biblia. Siéntese y lea la Biblia capítulo a capítulo y pídale al Señor que le dé inspiración, que el Señor lo glorifique y que el Señor le dé esa luz para que usted encuentre lo que está necesitando de acuerdo a su necesidad en particular. Eso somos mensajeros del Señor rumbo a conseguir personas para poderlas salvar, para poderlas tener en el redil del Señor, para que las personas vuelvan a Dios, para que las personas abandonen el mundo y ayudar a la gente a que deje las malas costumbres vitales y dejemos de culpar a los demás. Siempre insistiré en eso. El buen cristiano tiene que hacerse responsable de sus actos, de todos y cada uno de sus actos. No es culpa de Dios, no es culpa de sus padres, no es culpa de sus hijos, no es culpa de sus jefes. Siempre debes hacerte responsable de las actitudes, de las acciones y de las omisiones que hagas, ¿no? Que cometamos. Y en este caso, pues, cada vez que sintamos el llamado y que si hay alguna persona que siente el llamado y que necesita buscar de Dios y que necesita iniciar con este trasegar y buscar las herramientas, los prodigios, para que Dios la arme de esos prodigios que tiene que ejecutar, pues esa persona tendrá la oportunidad de acercarse a través de la Biblia y escuchar la palabra. Por ejemplo, si se arrima a un canal como este y escucha la palabra y siente la palabra y cree en la palabra y busca una orientación, pues esa persona va a poder serle útil al plan del Señor de ayudarla a rescatar su pueblo. Miremos esta realidad. El pueblo de Dios está hoy en día esclavo del mundo. El pueblo de Dios está esclavizado por todas las cosas que lo circundan. La pornografía, la televisión excesiva, las noticias que manipulan, por el internet, las cosas malas que tiene el internet, porque el internet tiene cosas buenas. Por ejemplo, nos permite estar en este momento transmitiendo este mensaje. El internet no es que sea malo, sino que todas las cosas, todo en exceso es malo. Si a usted le pica la piel y se rasca y se rasca y se sigue rascando, pues terminará sacándose sangre. Incluso algo tan elemental como rascarse, pues puede terminar haciéndonos daño porque lo hacemos en exceso. Y todas las cosas que hacemos en exceso generalmente es porque nos gustan, porque nos generan placer. Y esas cosas que nos generan placer, si nosotros nos dejamos capturar de ellas y no tenemos control sobre esas situaciones, pues
esto va a acabar nuestra vida. Entonces veamos que nosotros, el pueblo de Dios, hoy en día, todas las personas que están sobre la faz de la tierra, todas las personas somos esclavos de algo. Todos tenemos algún tipo de esclavitud. En este momento, para mí, yo diría que mi esclavitud más grande es el miedo a que las personas que atentaron contra mi vida, me encuentren y me hagan daño y me lastimen y me vuelvan, o si no me matan, me vuelvan a poner en situación de gravedad médica como estuve, que es algo muy desafortunado. Y entonces soy esclavo de ese miedo, pero estoy buscando las maneras y las herramientas para salir de esta situación y poder estar en un lugar donde no sienta ese miedo y me sienta más seguro y pueda vivir una vida más tranquila. Asimismo, todos tenemos un tipo de esclavitud diferente. Algunos son esclavos de la comida, otros son esclavos del sexo, otros son esclavos de los videojuegos, otros son esclavos del licor, otros son esclavos de las drogas, y así me puedo ir diciendo y diciendo cuestiones que hacen esclavos a los hermanos y no vamos a encontrar, ¿cierto? Por eso, cada uno de nosotros debe llevar en sí mismo un Moisés y debe buscar las herramientas para estar preparado para el momento cuando el Señor lo llame a su misión. Incluso su misión puede ser estar, acompañar y hacer todo lo posible porque una labor de un evangelista, de un predicador, se dé, se desarrolle, y porque el predicador pueda cumplir con sus funciones. Esto no significa, como he dicho, que se mantenga al predicador, que se le dé plata al predicador, que se le dé dinero al predicador. Yo creo que el peor error que se ha cometido durante todos los tiempos donde han existido religiones es que en las religiones se cobra, se pide el diezmo, se pide la ayuda, se pide la limosna, otras que han sido peores que cobran por el perdón de los pecados. Yo creo que la iglesia moderna tiene que alejarse de eso. Es cierto, la Biblia establece ciertos parámetros y dice que se tienen que hacer los sacrificios y que se tiene que llevar el diezmo a cierto lugar, pero también lo vimos aquí, ya lo predicamos en este canal y ya hicimos la reflexión sobre ese tema, en el momento en el que nace el diezmo y nace por Jacob, y quien decide darle el 10% de sus bienes a Dios y a destinar el 10% cada año para el Señor. Pero eso lo hace él en pago de una promesa. Se va institucionalizando, y entonces es aquí donde tenemos que entender nosotros los cristianos que hay una diferencia entre lo que dice la religión y lo que se convierte en un hecho político, sociológico que afecta a la religión. Entonces esta costumbre y la necesidad de que existan pastores y de que existan predicadores y que estos dediquen el 100% de su tiempo ha venido justificando sociológicamente que existe el pago del diezmo. Pero bueno, esa es una discusión y una conversación para otro día. Nosotros lo único que decimos es que al suscrito nunca lo van a escuchar pidiendo ayuda económica para él, ni para una congregación, ni para levantar una iglesia, ni para pagar unos pasajes, ni para absolutamente nada. Mientras yo tenga trabajo y tenga salud y vida, voy a hacer mi labor y voy a leer mi capítulo diario y voy a hacer mi video diario y voy a montar mi video diario, si el Señor me lo permite y me da los medios para hacerlo y los recursos para hacerlo. Bueno, queridos hermanos, espero que esa reflexión haya tocado sus corazones. Y le pido a nuestro Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, en nombre de su Hijo Jesucristo, que nos colme de bendiciones y los colme de bendiciones a todos ustedes y que les conceda todas las cosas maravillosas que sus corazones deseen. Amén.